Gracias, Señor. La vida del cristiano es muy alegre. La vida del cristiano es muy alegre. Alegre cuando canta, alegre cuando ora a la casa del Señor. Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando viene a la casa del Señor. Pero qué felicidad. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Pero qué felicidad. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Y damos gracias al Maestro de Nazaret que rescató nuestra vida del intempestuoso mar de pecado. Qué bueno es el Maestro, con que le podré pagar. Cuando me vio navegando en el mundo de maldad, me extendió su santa mano, Él me quiso rescatar. Maestro, oh maestro, Maestro de Nazaret, tú me viste naufragando como barco en la marea. Maestro, oh maestro, Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer. Y tenemos a un Cristo poderoso que se levantó de la tumba. Y yo tengo a un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo a un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo a un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo a un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Gracias a Dios porque su sangre derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Y la dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre su pueblo se va a derramar. Solamente alábanle, solamente alábanle, solamente alábanle con el corazón. Solamente alábanle, solamente alábanle, solamente alábanle con el corazón. Si tú quieres sentir
también como yo la presencia de Dios. Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alábanle, solamente alábanle, solamente alábanle con el corazón. Solamente alábanle, solamente alábanle, solamente alábanle con el corazón. Y a su nombre damos toda la gloria. Y nos gozamos, nos gozamos. No dejes ir los días, no dejes ir los días. Gracias a Dios. Na, 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 na. No dejes ir los días y tu poco amor ya se está perdiendo. Alegra tu sonrisa, no vayas tan aprisa, pero no camines lento. No vivas solo emociones o mañana dirás, oh cuánto lo siento yo. Busca más a Dios, acude a su perdón para que un día no llores. Busca más a Dios, acude a su perdón para que un día no llores. Oh, tan inmenso amor que a todo el mundo dejó para que no se olvide. Con sacrificio y dolor en forma de hombre murió para que no se olvides. Oh, tan inmenso amor que a todo el mundo dejó para que no se olvide. Con sacrificio y dolor en forma de hombre murió para que no se olvide. Para que nadie diga, es que nadie me dijo nada. Para que siempre tengamos presente de que Dios habló a nuestra vida cada vez, toda vez. No dejes ir los días. Na, 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 na. Gracias a Dios, gracias a Dios. No dejes ir los días y tu poco amor ya se está perdiendo. Alegra tu sonrisa, no vayas tan aprisa, pero no camines lento. No vivas solo emociones o mañana dirás, oh cuánto lo siento yo. Busca más a Dios, acude a su perdón para que un día no llores. Busca más a Dios, acude a su perdón para que un día no llores. Oh, tan inmenso amor que a todo el mundo dejó para que no se olvide. Con sacrificio y dolor en forma de hombre murió para que no se olvide. Oh, tan inmenso amor que a todo el mundo dejó para que no se olvide. Con sacrificio y dolor en forma de hombre murió para que no se olvide. No dejes ir los días. Vamos a nadar, vamos a nadar, vamos a nadar. Eso es.
No lo quiero a los tobillos, no lo quiero a las rodillas, no lo quiero a los hombros. Quiero nadar y nadar. Aleluya. Para que se goce Danielito. Dios te bendiga, Daniel. Aleluya. No lo quiero a los tobillos, no lo quiero a las rodillas, no lo quiero a los hombros. Quiero nadar. No lo quiero a los tobillos, no lo quiero a las rodillas, no lo quiero a los hombros. Quiero nadar en el río de Dios. Quiero nadar en el río de Dios. Quiero nadar en el río de Dios. Aleluya. Quiero nadar en el río de Dios. Quiero nadar en el río de Dios. Quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar y no lo quiero a los tobillos. No, 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 no. No lo quiero a las rodillas. Tampoco no lo quiero a los hombros. Quiero nadar y no lo quiero a los tobillos. No lo quiero a las rodillas. No lo quiero a los hombros. Yo quiero nadar y nadar y nadar. Quiero nadar en el río de Dios. Quiero nadar en el río de Dios. Quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar y nadar y nadar. Quiero nadar en el río de Dios. Quiero nadar en el río de Dios. Quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar. ¿Y cuántos alaban al Señor, hermanos? No queremos nadar solamente a los tobillos, tampoco a las rodillas, tampoco a los hombros. Queremos nadar todos sumergidos en el río de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. No lo quiero a los tobillos, no lo quiero a las rodillas, no lo quiero a los hombros. Quiero nadar y no lo quiero a los tobillos. No, 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 no. No lo quiero a las rodillas. No lo quiero a los hombros. Yo quiero nadar y nadar y nadar. Quiero nadar en el río de Dios. Quiero nadar en el río de Dios. Quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar y nadar y nadar. Quiero nadar en el río de Dios. Quiero nadar en el río de Dios. Quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar. Quiero nadar en el río de Dios. 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 Yo quiero nadar y nadar y nadar. Y yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar. Aleluya. Le damos palmas al Señor en esta hora. Leemos unidos y dice así la bendita palabra del Señor, unidos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer.
Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El versículo 13 lo voy a volver a leer, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por todas tus bondades, Señor, tus bendiciones, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque yo sé que siempre hay una palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y a través de tu palabra, tú nos recuerdas que somos instrumentos, somos vasos. Tú nos has llamado para ser ministros tuyos, Señor. Y tú decías a tus discípulos, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes, con la autoridad que se me ha conferido, así también ustedes van. Y gracias, Señor, porque hoy por hoy nos recuerdas que no estamos solos, aunque a veces así pareciera, Señor, no estamos solos. Tú estás con nosotros en medio de las circunstancias para cumplir con la encomienda y el llamado que tú nos has dado. Bendícenos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Quiero compartir algo breve, algo sencillo que ya nosotros conocemos. Y el tema que se me dio es el ministerio en el poder del Espíritu Santo. Sabemos que Dios siempre ha buscado hombres y mujeres. A lo largo de la historia leemos la vida de hombres y mujeres que Dios levantó en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, por medio de los cuales Él tuvo que llevar a cabo su plan y lo sigue haciendo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 89, versículo 20, dice, hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. El versículo que leímos nosotros en el versículo 13 del capítulo 16, me llamó la atención la frase que dice, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se entiende que la vida de David pasó algo, hermanos. Dios lo estaba preparando, Dios lo escogió y antes de que él le diera la encomienda, él lo ungió con su Santo Espíritu. Recordamos cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos. El Señor también ahí en el Evangelio de Lucas le dice, quédense, no se muevan de Jerusalén, porque el Señor sabía lo que se iban a enfrentar. No es que si queremos, es necesario, hermanos, amén. Las circunstancias, las situaciones que se están viviendo todos los días allá afuera, amerita hombres y mujeres llenos y que vayan con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Y que podamos decir, como dijo Zacarías, porque no es con espada ni con ejército. Nosotros predicamos, evangelizamos, oramos por los enfermos, pero no podemos hacer nada. El que lo hace es Dios. Y cuando leemos aquí que dice, hallé a David mi siervo, yo lo llamé, yo lo escogí. Y después dice, pero también lo ungí con mi santa unción. Cuando leemos en las Escrituras, el aceite tiene un símbolo de consagración. Cuando algo era ungido con aceite, era una señal de compromiso. Y voy a leer ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, versículo 25 al 29. Dice así un pasaje igual bastante conocido. Y harás de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Y dice, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado.
Y el versículo 30 dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Dos cosas observamos aquí. Al derramar el aceite sobre los utensilios del tabernáculo, el Señor dice, y esto va a ser para mí. En primer lugar, cuando algo se derramaba o le ponían aceite, era una señal de consagración, una señal de compromiso. Esto es mío, ahora esto es para mí. Estaba recordando que yo no sé si por aquí, ¿verdad? Por allá en el Istmo, a veces si se compra una guitarra o alguien compra X cosa, dice, pastor, ore por esto, ore por la guitarra, por las sillas. En la iglesia el otro día dijeron, mi hermana, ya compramos una bocina, vamos a orar. Y hay que orar y ungirlo antes de usarlo. Y bueno, pues sí lo hacemos, ¿verdad? Para consagrarlo. Y en una ocasión, en una iglesia, le dijeron al pastor, hermano, préstenos las sillas porque mi pariente va a hacer una mayordomía y no tiene para rentar sillas. Y entonces el pastor dijo, no lo puedo prestar. ¿Pero por qué, hermano? Porque no puedo. Porque las sillas fueron ungidas para estar aquí en el templo. Si tú me dijeras que va a ser para un culto familiar, no sé, un culto en alguna misión, sí los presto. Entonces podemos ver que el aceite era un símbolo de consagración, una señal de compromiso. El Señor dice, los vas a consagrar. Y quiero decirles, hermanos, y recordarles algo que nosotros ya sabemos. El Señor nos eligió a nosotros. San Juan 15 dice, y dijo Jesús, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Yo los llamé para que ustedes vayan y lleven fruto. Y cuando habla de Aarón, dice, serán mis sacerdotes. Y me llama la atención donde hace ese énfasis en la palabra mío. Es para mí, yo lo consagré para mi servicio. Y luego, cuando Dios habla a Samuel, Dios no le dijo a Samuel que fuera al ejército y tomara un soldado. No le dijo que fuera una de las escuelas de los profetas y tomara a alguien de ahí. Dios le dio una orden específica. Llena tu cuerno de aceite y te vas a ir a Belén. Le dio una orden específica. Porque yo me he provisto rey de uno de sus hijos. Cuando alguien no sabe quizá de ti, Dios ya lo sabe. El Señor le dijo a Jeremías, antes de que tú nacieras, yo ya te había conocido. Y no solamente te había conocido, te había santificado. El Señor le dijo a Belén, a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí, porque de sus hijos me he provisto rey. A él ya había apartado a David para él. Ahí había un hombre que había aprendido a caminar con Dios. Había un joven que había aprendido a trabajar. Había un joven que mientras pastoreaba las ovejas había aprendido a desarrollar una comunión con Dios. Antes de tener un ministerio allá, ya tuvo que haber un tiempo de oración. ¿Ustedes creen que cuando David escribió Jehová es mi pastor y nada me faltará, él estaba en su casa? No, él estaba ahí cuidando las ovejas. Cuando se enfrentó a Goliat, él le dijo a Saúl, cuando un lobo venía, un animal salvaje venía y se quería llevar a una de mis ovejas, yo me levantaba y yo peleaba. ¿Quién es este hombre para que venga a desafiar a los escuadrones del pueblo de Dios? Era un hombre que había aprendido a cultivar un tiempo de comunión con Dios, había aprendido a adorar a Dios y en un momento que Dios lo necesitaba, ahí estaba el Espíritu Santo recordándole, yo estoy contigo. Lo había consagrado. Y también ahí en Éxodo dice, serán cosas santísimas. La unción, el derramamiento del Espíritu Santo santifica, limpia.
lo ungió en medio de sus hermanos. Y dice, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Estaba leyendo que un hombre que se llamó Josefo, el historiador, dice que Samuel le susurró al oído y le dijo, tú serás el próximo rey. Y alguien dijo, ¿le haya susurrado o no? David sabía que desde ese momento su vida era diferente. Era necesario ungir a David. No podemos trabajar solos, hermanos. Quiero recordarles algo que ya sabemos. No podemos trabajar solos ni cumplir el ministerio sin el poder del Espíritu Santo. No podemos salir al campo, no podemos hacer algo sin el poder del Espíritu Santo. Isaías 61, voy a leerlo. En Isaías capítulo 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel. Cuando Jesús llegó a la sinagoga y le dieron el rollo del profeta Isaías y leyó esta palabra, él dijo, esto se ha cumplido hoy. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Pregunto, hermanos, ¿todavía hay gente atada? ¿Todavía hay gente atormentada? David había sido ungido para algo honroso y especial. El Espíritu Santo estaba sobre él. Quizá no pasó un día ni un mes, pero el Espíritu Santo le enseñó la presencia del Señor. Le ayudó a esperar el tiempo de Dios. La presencia del Señor nos ayudará a esperar el tiempo que sea necesario. David siguió trabajando, pero sabía que el tiempo llegaría en que para lo cual había sido llamado se cumpliría. El Espíritu Santo nos ayudará a esperar y a confiar en las promesas del Señor. Yo estaba viendo hace rato a los hermanos que hicieron examen de iniciado y recordaba, no sé, yo creo que cada uno de nosotros recuerda cuando hicimos un examen, nos sacamos la primera credencial y estábamos con ese gozo y esa euforia, como dijo alguien, de querer ganar el mundo, ¿verdad? Y platicando con uno de los presbíteros en la hora de la comida, le decía, hermano, yo no sé si nosotros no pensábamos antes y nos aventábamos y salíamos, no preguntábamos cuánto nos van a dar, quién nos va a pagar el pasaje. Uno dice, yo voy, y si es necesario ir a orar, aunque sea por un enfermo, yo voy a ir. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno se mueve en el poder del Espíritu Santo, el Señor dijo, no van a ir solos, yo voy a ir con ustedes. Y me decía el presbítero, yo creo que, pues no sé, dice, a lo mejor era la escuela que nosotros tuvimos. Yo lo que sí les puedo asegurar es que a lo largo de los años, quien nos ha ayudado a esperar que las promesas se cumplan ha sido el Espíritu Santo, ¿sí o no, hermanos? Y dijo alguien, mira, ya llevas 10 años y ya no se convierte más gente. Mira cuántos años llevas orando y mira todo lo que estás haciendo. Seguiremos esperando porque lo que Dios dice se cumple, hermanos, amén. Preparémonos para ser usados por Dios. Yo quiero invitarles a seguir trabajando, a seguir orando, a seguir esperando en las promesas de Dios, y llegará el tiempo y el momento en que lo que Dios te prometió se va a cumplir, hermanos. Y se va a cumplir porque Dios es fiel. El Espíritu Santo nos ayuda a esperar el tiempo de Dios. Nos ayuda, nos da dirección, nos guía. A Samuel le dijo, te enviaré a Belén, a la casa de Isaí. Le dio una dirección. Leemos ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 8, versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Yo estaba leyendo el testimonio del
misionero Raymond Edmond. Él fue misionero a Ecuador y dice que en una ocasión, una noche así de la nada, se estaba muriendo. Y las personas que estaban allá a su lado, pues ya hasta se fueron a escarbar la sepultura y dijeron, este señor, este hermano no va a pasar de esta noche. Pero así de repente, mientras esperaban que se muriera, él pidió de comer, se levantó y todavía dijeron, a lo mejor pidió de comer para que se vaya lleno, hay que darle lo que está pidiendo. Dijo alguien, pero hay que darle lo que pide para que se vaya contento. Y se cansaron de cuidarlo y no se murió. Y pasó como un año y luego él regresó a Estados Unidos. Y un día él estaba predicando y compartió su testimonio y dijo, hermanos, mientras yo estaba en Ecuador, esto y esto y esto me pasó. Y por ahí en la iglesia estaba una ancianita y le dijo, a ver, hermano, y sacó una libretita y le dijo, ¿cuándo te pasó eso? Y la ancianita le dio la fecha. Le dijo, de casualidad te pasó esto tal día, tal hora. Y este misionero se sorprendió y dijo, ¿y usted cómo lo sabe si no me conoce, ni yo la conozco? Y esta mujer dijo, porque ese día en la madrugada, yo estaba acostada y el Señor, el Espíritu Santo me dijo, levántate y ora por mi siervo Raymond Edmond, porque el diablo lo quiere matar. Pero no se va a morir porque yo lo he llevado a ese lugar para que mi nombre sea exaltado. Y ella dijo, yo no lo conocía y me levanté y dije, Señor, no lo conozco, pero desde este lugar yo reprendo todo espíritu de muerte y en el nombre de Jesús yo te pido que lo cubras. Yo creo todavía que Dios puede hacer eso. Dijo una hermana, Señor, le levantaba a las 3 de la mañana a orar, ora por fulano, ora por sultano. Y un día dijo, Señor, y si esto es tuyo, muéstramelo. Porque le dijo, ora por tal hermano, tiene cáncer de estómago. Y ella dijo, pues lo voy a hacer, pero yo no sé si es mi imaginación o es mi cabeza. Y se fue a la iglesia y se le acerca al hermano y le dice, hermana, gracias. Y ella le dijo, porque tú oraste por mí hoy en la mañana. Y le dijo, tengo cáncer en el estómago, nadie lo sabe. Y yo me estaba retorciendo, yo decía, Señor, ayúdame. Y el Señor me dijo, no te preocupes, no estás solo. En este momento, tal persona está orando por ti. Yo creo todavía que el Espíritu Santo puede guiarnos. Yo creo todavía que el Espíritu Santo puede hablar y decir, acércate, ve a esa casa, háblale a esa familia. Nosotros no conocemos la necesidad que hay, pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Y ahí la necesidad de que nosotros podamos apartar tiempo para tener comunión con Él. Y ahí la necesidad, hermanos, de que podamos decir, Señor, también quiero nuevamente que ese aceite fluya sobre mí, Señor, y que tú puedas guiarme, tú puedas dirigirme. Y el Espíritu Santo usará tu vida para ministrar. Él abrirá puertas. Después de que leemos ahí en el capítulo 16, dice... Y bueno, yo estaba leyendo antes de que les comente esto, yo estaba leyendo que en aquellos tiempos, en los tiempos de David, no se le permitía a un pastor de ovejas entrar al palacio, ni siquiera así a las afueras, no se le permitía. Sin embargo, los caminos de Dios son inescrutables. Dice Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos. Cómo vino un espíritu malo y empezó a atormentar la vida de Saúl. Y entonces alguien le dijo, yo conozco a un joven que sabe tocar. Y algo sucede cuando ese joven toca. Algo sucede cuando esa persona levanta sus manos. Qué bonito es cuando alguien dice, algo sucede cuando ese hermano ora. Cuando ese hermano canta, cuando ese hermano me saluda, cuando ese hermano me da un abrazo, esa hermana me da una palabra, algo sucede.
¿Por qué, hermanos? Porque David había cultivado una comunión íntima con Dios, aprendió a escuchar la voz de Dios y esa fue la llave que Dios se ocupó para abrir una puerta que aparentemente estaba cerrada. Dice que había un espíritu malo que atormentaba la vida de Saúl. Una versión dice un espíritu de angustia. Saúl había sido inestable, pero ese espíritu hacía que sus cambios de humor estuvieran más propensos a caer en una depresión. Y Dios ya tenía preparado a David. Dios había preparado a David para ese momento. Yo quiero decirles algo, hermanos. Hoy vemos gente preocupada, ¿sí o no? Está de moda la depresión, está de moda el estrés. Y luego la gente, yo escucho a veces a las personas que dicen que vaya con tal psicólogo. Y entre paréntesis, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el mensaje. Pero a veces platicamos en la casa y digo, hay gente que prefiere ir a pagar hasta 1,000 pesos por una hora que le escuche el psicólogo. Y no quiere venir a la iglesia para que su pastor ore por él. O dile, vente, vamos a ayunar. Y eso que no te deja dormir, o como dijo alguien, ay, dice, yo tengo que tomar 14 pastillas a las 4 de la tarde para que a las 7, 8 ya me empiece a dar sueño. Imagínese. Y yo digo, ¿cuántas cajas de pastilla tienen que comprar? Y dice que alguien le dijo a Saúl, yo conozco un joven sobre el cual está el Espíritu de Jehová, mándalo a traer. Y aquel pastor que no tenía acceso al palacio, le fue permitida la entrada. Cuando nosotros nos movemos en el poder del Espíritu Santo, quiero decirles, hermanos, que muchas de las puertas que están cerradas se van a abrir. ¿Cuántos lo creen así? Dios puede abrir puertas que se ven cerradas. Gente enferma, gente al borde del precipicio, gente que dice, ya no sé qué hacer. Y para ese momento Dios te ha preparado. Porque el Señor dijo, tienen que recibir poder. Y entonces van a ser testigos. Y no importa la situación en que estemos atravesando, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos bendecir a otros. David escribió ahí en el segundo libro de Samuel, casi al finalizar sus días, él escribió y dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Hermanos, que al término de nuestros días podamos decir también, como dijo David, el Espíritu del Señor ha estado sobre mí y su palabra ha estado en mi lengua, porque lo que nosotros le decimos a la gente, no le damos terapia como le dan allá afuera. Decimos, como le dijo Pedro a aquel cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo, eso te doy. Mira, yo no puedo hacer otra cosa, pero sí puedo orar por ti, sí puedo imponer mis manos y darte una palabra, y yo sé que Dios hará la obra. Hoy necesitamos que la iglesia, los ministros y todos, dijo alguien, ¿qué está pasando? ¿Será que Dios ya cambió? No, hermanos. Le dijeron a Abraham Lincoln unos soldados cuando se iban a la guerra, ojalá y Dios esté con nosotros. Y él dijo, Dios con nosotros sí está, pero nosotros con él, quién sabe. Que hoy puedan haber hombres y mujeres que puedan decir de nosotros como dijeron de los discípulos, y les reconocían que habían estado con él. Quiero invitarles a que abran sus Biblias allí en el libro de los Hechos, del capítulo 16, del versículo 23. Qué tan importante es que cultivemos ese tiempo con el Señor. El 23 en adelante, lo voy a leer, dice así, si lo tiene, léalo con su vista. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato,
los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, ¿qué dice, hermanos? Léanlo conmigo, ¿qué dice? Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas habían sido azotados, estaban atados, estaban en un calabozo, y ahí me sorprende o me volvió a llamar la atención y dice, y mandaron que los metieran a un calabozo, estaban atados de manos y pies. Pero Pablo mismo fue el que escribió en una de sus cartas, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y a veces cantamos, y si me faltan las manos, tengo los pies, y si me faltan los pies, tengo los labios, la boca para cantar. Y a veces, hermanos, en medio de una situación crítica, y aquí yo creo que todos nos vamos a identificar, ¿cuántas veces en medio de una situación crítica tenemos que adorar a Dios? No por lo que hace, sino por lo que Él es. Y en medio de una situación te toca ir a predicar y que te toca ir a ministrar, cuando solo el Espíritu Santo sabe cómo estás viviendo tú. Y dice que Pablo, y era la medianoche, pero ahí estaba, yo creo que ahí estaba la presencia de Dios, y al igual que David, que habían aprendido a cultivar una comunión con Dios y no les importaron esas circunstancias. Ellos adoraron a Dios y el poder de Dios hizo cosas asombrosas. Se abrieron todas las puertas. Cuando aprendamos a pasar más tiempo con el Espíritu Santo, yo creo que se van a abrir muchas puertas que han estado cerradas. Y a veces decimos, pero no quiere, pero yo ya le prediqué y no quiere, pero el Espíritu Santo tiene su momento y lo va a hacer. Cuando volvemos nuevamente y le decimos, Señor, úngeme como llenaste a David, y que tu Espíritu Santo nuevamente esté sobre mí, algo va a pasar. Yo creo que necesitamos ese tiempo. Quiero invitarles a que se pongan en pie. A lo largo de los años, yo he platicado con muchos pastores, tengo amigas, y había algo, o hay algo que me han compartido. Siempre más de una ocasión me dicen, es que mientras yo iba a predicar sentí un dolor, dice aquí en mi corazón. Y yo les decía, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Algo físico? Es algo físico, algo que no lo puedo describir. Y me decía, yo me iba a una campaña, yo iba a predicar, y cuando yo regresaba algo había pasado. Y yo creo que muchas veces pasamos lo mismo que Pablo y Silas, ¿verdad? El miércoles cuando ya venía, yo quería salir temprano y se fue haciendo tarde. Ya salí ya tarde, y cuando estaba llegando al lugar del camión, me pasó lo que nunca me había pasado. Y dije, yo ahora sí entiendo a las hermanas. Me empezó a doler todo. Dijera que ya no sé si el corazón o qué es, verdad, pero. Y yo dije, ay Dios, ¿qué está pasando? ¿Serán los nervios? ¿Será la preocupación? Bueno, y empecé a orar y dije, Señor, aquí está mi vida. Yo voy a ir, y casi a punto estuve a decir, ya no voy, pero yo voy. Y ayer, mientras estábamos en la reunión, me habla la maestra de mi hija. Venga a traer a su hija porque se cayó. Tiene 7 años y se lastimó el brazo. Ay, hermano, yo quería ser un pajarito. Yo quería irme, pero yo pude oír la voz del Espíritu Santo que me dijo, tranquila, yo estoy ahí.
y yo estoy aquí también. Y entonces mientras yo leía este pasaje de Pablo y Silas, y yo digo, ¿cuántas de las veces tenemos que pasar circunstancias? Y el Señor nos dice, pero tú predica, tú a lo tuyo, yo me encargo de tu familia, yo me encargo de todo lo demás. Porque aunque vayamos corriendo no podemos hacer nada. Y yo preguntaba anoche, ¿cómo está? Y me decían, tiene inflamado todo el brazo, de aquí hasta la mano. Le digo, bueno, entonces dije, a lo mejor era por eso que sentí ese dolor. Pero yo quiero decirles algo, hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros. Y no importará las circunstancias, Él siempre va a estar para ayudarnos y poder bendecir a otros.